Minutos. A esta hora vamos a retomar la información política. Vamos a conversar con el analista político y periodista José Carlos Requena sobre los últimos acontecimientos que se han vivido en nuestro país en materia política. ¿Cómo estás, José Carlos? Muchas gracias por atender nuestra llamada. Empecemos por lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de la República, la visita del presidente Pedro Castillo y esta reunión que ha sostenido con la titular del Legislativo y con toda la mesa directiva. Sí, buenas tardes, Paco. Bueno, yo creo que ha sido un gesto, de alguna manera pareciera ser una reacción a esta convocatoria o este llamado a solicitar una convocatoria por parte de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Ha sido una reunión breve, se entiende que la principal solicitud de esto ha sido que se reconsidere la presidencia y la Comisión de Educación. Eso supongo que será una decisión que tendrá que tomar el Pleno del Parlamento, que a estas horas ha suspendido su sesión hasta las 3 de la tarde. En consecuencia, veremos si este pedido del presidente tiene alguna reacción o algún resultado, ¿no? Efectivamente, ayer o entre ayer y ayer se habían dado las presidencias de las comisiones y Perú Libre había quedado relegado sin tener las principales comisiones y sin tener tampoco, a pesar del gran número de maestros y a pesar de que el presidente Castillo es profesor y tenía un interés particular en esta comisión, a pesar de ello no se logró siquiera esta comisión y esto debería terminar de confirmarse hoy. Así es, pero José Carlos, hay quienes han cuestionado precisamente este pedido que ha hecho el presidente Castillo en la reunión con la presidenta del Congreso, porque no entienden por qué razón el presidente tendría que pedirle a la presidenta del Congreso que reconsideren esta designación de presidencias en las comisiones, teniendo en cuenta que esto es una labor netamente legislativa. Sí, efectivamente es algo que había sido votado en la Junta de Portavoces, algo que los voceros o negociadores de Perú Libre aparentemente tampoco habían podido lograr. Es un pedido sin duda inusual y el Pleno verá cómo lo tramita. Efectivamente, más que un gesto, no parece ir más allá de eso. Efectivamente, los que toman las decisiones son los 130 parlamentarios que a estas horas del día han suspendido su sesión, pero se reintegrarán a las 3 de la tarde. Claro, ahora, dentro de los temas que también se han abordado en esta reunión que ha durado aproximadamente unos 45 minutos, la misma María del Carmen Alba ha publicado en su cuenta de Twitter que se habló de temas relacionados a salud, educación y reactivación económica. En una primera instancia y una primera leída de esta reunión, uno podría decir que el Ejecutivo se acerca al Legislativo para tratar de conseguir una agenda de consenso. ¿Tú lees así esta reunión o esta parte de la reunión que han tenido las autoridades del Legislativo y el Ejecutivo? Pues puede ir por ahí, ¿no? Yo efectivamente comentaba al inicio que de alguna manera esto podría ser una reacción a esta convocatoria también inusual por parte de la presidenta del Congreso al Consejo de Estado, que si bien no tiene una existencia constitucional, pues ha servido de alguna manera de un espacio de dialogar a todas las cabezas de los poderes del Estado. Ese llamado regularmente lo hace el presidente de la República. Es la primera vez que la presidenta del Congreso o que algún presidente legislativo lo hacía. Yo entendería que va por ahí. No se sabe bien cuál va a ser el tono y tampoco se sabe con precisión la fecha en que el premier Bellido tendrá que presentarse en el Parlamento. Así que esperemos ver cómo esto dialoga. Paralelamente hemos visto al señor Bellido con algunas declaraciones que de alguna manera no parecen guardar coherencia con la voluntad del presidente Castillo de que el señor Velarde permanezca al frente del BCR, pero creo que son propios de un gobierno que empieza su gestión de manera algo caótica, ¿no? Así es. Y hablemos ahora también de la posición que ha tomado la bancada de Perú Libre, que hizo este plantón frente a las escalinatas de ingreso al Congreso de la República y en el que sostenían estas pancartas que decían que se estaba produciendo un golpe legislativo en la medida que ellos no habían podido conseguir la presidencia de ninguna de las comisiones que les interesaba presidir como grupo político, y teniendo en cuenta que son la primera mayoría, su reclamo iba por ese lado. ¿Qué ha fallado? ¿Por qué Perú Libre no ha podido negociar y no ha podido conseguir
las presidencias en las comisiones que ellos buscaban. Mira, en esto que a la larga es, a mi juicio, una segunda derrota del oficialismo en las 2 semanas que lleva el funcionamiento del Parlamento, pues creo que básicamente son errores de negociación o quizás algo de intransigencia. Habría que conocer el contenido de estas negociaciones, pero lo que cuenta en el Congreso son votos sin duda la bancada que tiene ventaja en eso es Perú Libre. Primero, no ha logrado siquiera presentar una lista a la mesa directiva, por lo menos dentro del reglamento, y ahora no logra las presidencias de algunas comisiones que seguramente le resultaban claves, ¿no? ¿Por qué no lo logra? En realidad todo, en el Congreso todo es materia de negociación, materia de acercamientos, materia de concesiones, y quizás Perú Libre no está teniendo esa muñeca para poder llegar a acuerdos, ¿no? De hecho, si uno ve que desde que se sabe la composición del Parlamento, Perú Libre ya ha tenido hasta 3 vocerías titulares, de alguna manera creo que te habla de esos desórdenes que hay, y claro, luego salen con este gesto, pero lo fundamental es lo que logren negociar en la Junta de Portavoces, que es el espacio donde se arriban a estos acuerdos. Ahora, además de este plantón que hemos visto muy temprano, ha empezado a correr una moción de censura contra la mesa directiva. De hecho, todavía no se ha presentado ante la Oficialía Mayor, sin embargo, ya hemos visto el documento con las firmas de varios parlamentarios para censurar a la mesa directiva. Y eso también es un gesto dentro de todo lo que está ocurriendo en el Parlamento hoy día. Sin duda, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es una tirantez inicial. Hay unas bancadas de oposición que parecen estar avanzando en votaciones conjuntas, me refiero a Fuerza Popular, APP y Avanza País. Hay una mesa directiva en la que el oficialismo no tiene presencia, hay desenlaces en los que el oficialismo queda un poco descolocado. Al final de cuentas, lo que cuenta en el Parlamento también son los votos, ¿no? Esta moción de prosperar tendrá que votarse y habría que ver si es que consiguen los votos suficientes para poder llegar a esta censura. No creo que lo hagan, por lo menos en las cuentas básicas no pareciera que eso vaya a ser posible. Ahora, hablemos también de los gestos de la oposición. Hace unos instantes nada más han salido representantes de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular presentando una moción de interpelación contra el canciller Héctor Béjar. Y el almirante Montoya, que fue el que encabezó a este grupo de parlamentarios, empezó diciendo que esta era una de las primeras interpelaciones que iban a presentar contra los ministros del gabinete Bellido. Sí, yo pienso que la tónica va a ir por ahí seguramente, ¿no? Muchos de estos nombramientos que han causado gran controversia, incluyendo la del propio Premier, seguramente van a tener este tipo de pedidos. Vamos a ver hasta dónde llegan. Seguramente esta tirantez puede ser la tónica de los próximos meses. No creo que esto impacte necesariamente en la votación del voto de investidura que se dará en pocos días, pero seguramente el Congreso va a preferir ir por estos mecanismos de control político que están dentro de las potestades que tiene el Parlamento. Ahora, en estos días se ha cuestionado evidentemente no solo designaciones ministeriales en el gabinete Bellido, sino también designaciones de algunas direcciones dentro de ministerios, por ejemplo en el Ministerio de Transportes, que finalmente ante la presión de la opinión pública han tenido que retirarse del cargo quienes habían sido designados. Y también hay, por supuesto, cuestionamientos a quienes van a encabezar las comisiones ordinarias en el Congreso de la República. ¿Tú dirías que estas designaciones de las presidencias en las comisiones ordinarias son una respuesta o son parte del juego político, este tira y afloje que está habiendo entre el Ejecutivo y el Legislativo? Bueno, creo que en las funciones que tiene el Poder Legislativo de control político está en potestad de llamar a todos los altos funcionarios que consideren. Creo que el rol en las designaciones que han habido en el Ejecutivo, el rol, decía, de los medios de comunicación ha sido fundamental para poder mostrar este tipo de incongruencias que hay. Creo que eso ha tenido algún impacto en el Ejecutivo, que parece haber retrocedido. Bueno, ha retrocedido sin duda, pero en los últimos días los nombramientos cuestionables ya no han sido la norma de hace algunos días.
Así que yo diría que entre lo que pueda hacer el Parlamento y lo que pueda hacer la prensa, vamos a poder tener un espacio de presión al Ejecutivo. En lo que concierne al Legislativo, creo que el rol de la prensa también va a ser fundamental. Habrá que individualizar las responsabilidades, ver quiénes asumen algunas presidencias y sobre todo el trabajo que desempeñan, ¿no? Yo creo que lo fundamental es ver qué hacen con el poder que les ha dado el pueblo y con el poder que les han dado sus colegas, en el caso de las presidencias de comisión. Para finalizar, José Carlos, yo quería preguntarte por el tema de la estabilidad política que está impactando fuertemente contra la economía. Esta mañana se ha reunido el ministro de Economía con el titular del BCR, con Julio Velarde, y también con la titular de la Superintendencia de Banca y Seguros para tratar de conversar el tema de la política monetaria de nuestro país y tratar de darle cierta calma a los mercados. Sin embargo, también hemos escuchado declaraciones del premier Bellido que van un poco en contra de esa tranquilidad que deberían dar para que los agentes económicos se tranquilicen y la incertidumbre baje un poco en medio de esta situación. Sí, en general yo creo que lo que debería buscar el oficialismo es despejar estos nubarrones que se ciernen sobre la economía peruana. Eso lamentablemente lo que procura hacer el ministro Franque muchas veces es deshecho o contradicho por el premier, y es sin duda una situación que muestra un caos que hace que la economía muestre la intranquilidad que tú estás describiendo, ¿no? Ahí creo que lo fundamental es dar señales que indiquen hacia dónde se dirige el país, y que los factores económicos puedan tener alguna predictibilidad, porque de otra manera vamos a seguir con esta situación por mucho tiempo. Así es. Muchas gracias, José Carlos, por tu participación en 24 horas mediodía. Y por supuesto vamos a estar pendientes de conversar en otra oportunidad para analizar el panorama político. Vamos a continuar nosotros con más y vamos a analizar